buenos días a todos. En este sábado de la Santísima María, iniciamos también con las vísperas este hermoso año litúrgico con el tiempo de la vida. Con la mesa misa vamos a poder vivirlo de una manera dispuesta y generosa. Tenemos presentes en esta Eucaristía las intenciones que nos conocen de todos y para nosotros. Hoy en especial la de Dios, por nuestros niños, en especial por los monaguillos que sirven para andar en nuestra comunidad parroquial. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Delante de Dios, vamos a reconocer nuestras faltas y pidarnos perdón. Yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi voluntad, eso que puede estar para sentir a los ángeles, a los santos, y a los demás hermanos que intercedan por mí, ante Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal para la Santísima María, como morada y realidad de palabra, concédenos que fortalecidos con su protección, podamos tomar parte y los gozo en esta celebración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, me sentí angustiado y perturbado por las visiones que había tenido. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara todo aquello, y él me explicó el sentido de las visiones. Esas 4 bestias gigantescas significan 4 reyes que surgirán en el mundo, pero los elegidos del Altísimo recibirán el reino y no gozarán por los siglos de los siglos. Quise saber lo que significaba la 4ª bestia, diferente de las demás, la bestia terrible, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba, y pisoteaba lo sobrante con las patas, lo que significaba los 10 cuernos de su cabeza, y el otro cuerno que al salir eliminaba a otros 3, que tenía ojos en la boca, que profería blasfemias y era más grande que las otras. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los elegidos y los derrotó, hasta que llegó al anciano para hacer justicia a los elegidos del Altísimo, para que estos poseyeran el reino. Después me dijo: la 4ª bestia es un 4º rey que habrá en la tierra, mayor que los reyes, que devorará, trillará y triturará toda la tierra. Sus 10 cuernos son 10 reyes que habrá en aquel reino, y después vendrá otro, más poderoso que ellos, el cual destronará a 3 reyes, blasfemará contra el Altísimo, e intentará aniquilar a los enemigos y cambiar las fiestas y la ley. Los elegidos estarán bajo su poder durante 3 años y medio, pero al celebrarse el juicio,
reina y domina sobre todos los reinos, bajo el cielo serán entregados al pueblo de los elegidos del Altísimo. Será un reino eterno, al que temerán y se someterán todos los soberanos. Palabra de Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Hombres todos bendigan al Señor. Pueblo de Israel, bendice al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Ven, para que puedan presentarse sin temor del Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente, y aquel día los sorprendan desprevenidos. Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar a todo lugar de su cerebro y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos dicho en el Salmo 94, demos gracias al Señor. Estamos al final de un año civil. Hemos iniciado este último mes de este año 2023. Y entonces es un buen momento para irnos preparando, haciendo un examen de conciencia, cómo va a subir este año en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestro ambiente, en donde nos desarrollamos. Por eso, hay muchas cosas por las cuales debemos dar gracias a Dios. Pero también, este tiempo litúrgico que Dios nos permite iniciar, el tiempo del Adviento, es un tiempo también de oración y de meditación. Es decir, es un momento en el cual, ante la presencia de Dios, busquemos reconciliarnos, el pedir a Dios perdón de los pecados que hemos cometido, de pensamiento, de palabra, de obra o de deseo. Y pensar que ello entonces nos ayudará para prepararnos a la llegada del Santo Evangelio. Jesús, en muchas ocasiones, nos recuerda: estén preparados porque no sabemos el día
de que venga el Hijo del Hombre. Y esa es una invitación no para angustiarnos, pero sí para prepararnos y disponernos a la llegada de nuestro Salvador. Y eso tiene que ser entonces en una actitud de oración y de preparación. Que María Santísima, la mujer del Adviento, no se atreve a vivir esta experiencia de este mes final del año y nos preparemos a recibir el año nuevo, preparándonos a la llegada de nuestro Salvador. Que María Santísima nos bendiga, nos acompañe y nos libre de todo mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para el sacrificio vivo y impuesto, sea dada a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Que desean aceptar, Señor, los dones que tu pueblo te ofrece en la conmemoración de la Santísima Virgen María, quien por su divinidad cuidará de nosotros y por su unidad concedió a tu Hijo, Señor nuestro, este vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darle gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo. Dios Todopoderoso y eterno, te alabamos y te bendecimos por Jesucristo en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como niño siembra su palabra y la conservó en su corazón. Al mirar por ella unida al misterio de la redención, tercero por los apóstoles en la carne, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora viven su camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este nombre de benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos su canto y proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, el unión de todos los ángeles en el cielo, te alaba el pueblo de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, que santifiques estos dones para el resto del Espíritu, de manera que sea para nosotros
cuerpo y sangre de Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al ser ahora en hora de la nueva resurrección de la ley, te ofrecemos el pan de vida y de la salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte de presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que eres en la boca de la tierra, y con el Papa Francisco, con ese mismo cardenal y todos los pastores que del pueblo llevan a su perfección para cantar. Acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que con misericordia admítanos a contemplar el rostro de misericordia de nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo, compartir la eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, podemos creer. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su vida de enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz a nuestros días, para que nos por misericordia tengamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la tentación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y paz les doy. No tienes en cuenta tus pecados, sino la desobediencia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz es siempre con ustedes. Y por tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero por la palabra bastará para sanar. Has venido a la vida.
Ellos partícipes en el alimento espiritual. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que llegamos solamente a la divinidad de María, nos encontremos siempre diligentes para el servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser sus servidores. Por Jesucristo, Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda a ustedes, les ama así. Amén. Hagamos en paz, Dios está con nosotros, nuestra santa misa. Amén. Demos gracias a Dios. Por ese día, que Dios bendiga la Santísima Trinidad. Buenos días. Amén. Buenos días. Gracias de Dios. Cielo hermosa mañana, Desde el cielo hermosa mañana, la la